¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate por TSD Firmat, como siempre, y para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, ¿qué cuenta? Un placer, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted, señora, señor que está del otro lado, también como cada semana, acompañándonos en este programa donde buscamos poner la lupa en la ciudad, en la región, donde buscamos hablar con los protagonistas y también algo fundamental, escuchar. Eso que a veces tanto nos cuesta, bueno, nosotros tratamos de fomentar ese ejercicio. Bueno, y con muchos temas, como siempre, en esta oportunidad, y como ocurre el año pasado, nos sigue ocupando lo que tiene que ver con la pandemia, en un contexto que siempre analizamos regionalmente, donde los casos, según el distrito, se amesetaron o tienden a bajar, pero el sistema de salud sigue con un nivel de ocupación de camas importantes, tanto en la ciudad de Firmat como en Venado Tuerto, los dos puntos principales, digamos, en relación a efectores públicos y también privados, y por otro lado se mantiene el ritmo de vacunación, lo cual es importante destacar, tanto en personas con comorbilidades entre 18 y 59 años, como personas sin comorbilidades en esa franja etaria. Según el pueblo están en los 40, 40 y pico, y algunos turneros se habilitan para personas de menor edad, lo cual es valioso, ya sea con Sputnik, ya sea con Sinopharm, ya sea con la vacuna AstraZeneca, que también está llegando, y por otro lado la confirmación de la llegada de las segundas dosis de Sputnik, que, bueno, hay preocupación en personas que se colocaron el primer componente y que están al límite de los 3 meses. Las autoridades sanitarias dejaron en claro esto, que no se preocupan, que no pierden inmunidad y que ya van a acceder al turno. Bueno, y ojalá que, y el deseo, ¿no? Ojalá que así sea. No pasa por una cuestión de fe, de esperanza, en nada político, sino por una cuestión de gestiones, de quienes están en las cabezas de los gobiernos, porque si fuera por fe y esperanza esto se hubiese ya resuelto, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Así que bueno, nos ponemos en campaña, en camino, Mariano Carreras, si le parece. Me parece muy bien. Vamos a darle la bienvenida al presidente comunal de Los Quirquinchos, Damián Matiusi. Bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, Damián, ¿cómo viene esa convivencia, digamos, de la que nosotros hablamos cada semana, que tiene que ver con justamente ir a la par de esta pandemia, tratando de sostener el día a día, de sostener las actividades y también de saber en qué momento hay que poner el freno y en qué momento se puede tratar de volver a la normalidad, entre comillas? ¿Cómo lo van llevando? Mirá, la verdad que, como siempre decimos, esta pandemia ha sido muy duro para los que estamos en la función pública. Y indudablemente que hubo momentos que hubo que tomar decisiones que por ahí no fueron simpáticas para la sociedad, porque no todo el mundo, digamos, está acostumbrado ya, a pesar de este año largo que venimos transitando, a tomar al pie de la letra las restricciones. Nosotros en nuestro pueblo, cuando tuvimos que tomarlas y ponernos duros en ese aspecto, en marcar todas las restricciones que había que cumplir para bajar los contagios que sufrimos, y más lejos en mayo ha sido un mes muy difícil para nosotros, lo hablábamos el otro día con Mauro en un medio también, la gente, digamos, lo cumplió. Y bueno, obviamente convivir en lo que es la función pública diaria, que nosotros nunca tomamos, como decimos siempre, la pandemia como excusa para la gestión, indudablemente que genera un doble desgaste. Genera un doble desgaste porque hay que seguir trabajando, seguir gestionando y a su vez no quitar el ojo de la cuestión sanitaria, obviamente. La segunda quincena de mayo y los primeros días de junio fueron los más complicados, para definirlo de alguna manera. Fueron los más complicados, tuvimos un brote muy importante en el cual como comunidad no estábamos acostumbrados a tenerlo ni en la primera ola ni al principio de la segunda ola, donde tuvimos más de 50 casos activos. Gracias a Dios hoy vamos a recibir muchas altas y quedaremos en 4 o 5 casos nada más. Pero fue un mes muy particular porque nos tocó, como a muchos pueblos, sufrir pérdida de vecinos muy jóvenes. Así que bueno, obviamente que fue un mes muy difícil. El mes de mayo para nosotros va a quedar marcado en esta pandemia por esta situación que hemos tenido que vivir. Había casi 100 familias aisladas también, además de los casos activos. Hoy, ¿cómo está ese escenario? No, hoy estamos solamente con 6 o 7 activos, en los cuales hoy van a recibir el alta dos personas más. Las familias aisladas son más o menos unas 10 familias. La situación, te diría que está bastante controlada, tenemos mucha
mucha esperanza de que esto se mantenga en esta situación. Lo venimos hablando mayormente con nuestro secretario de Salud, que se está haciendo un trabajo muy importante en ese área de testeos permanente y demás. Pero suponemos que va a seguir en esto acá. Yo creo que también favorece la gran cantidad de contagios que hemos tenido en esta inmunidad que uno a veces espera, tanto de la inmunidad por contagio y también por vacunación. Claro. Hay pueblos, según la del distrito, ¿no?, que está rondando el 50% la vacunación. ¿Cómo está la localidad en tal sentido? Nosotros estamos casi llegando al 50%. Casi al 50%. Estamos vacunando entre 40 y 50 años. Ya están llegando los turnos. Así que bueno, esperemos que se mantenga con este ritmo, porque la realidad es, como decimos siempre, y ya se sabe, que es la única posibilidad que tenemos de empezar a salir de esta situación sanitaria es por medio de la vacuna. Así que esperemos que siga con este ritmo. ¿Cómo es esto de coordinar, si se quiere, la gestión con la administración de la pandemia, ¿no? Porque en algún punto también esa es la tarea que seguramente te toca compartir en el caso de la cuestión meramente sanitaria con el doctor Cabrini, pero por otro lado decís, bueno, hay que seguir haciendo, hay que seguir planificando. ¿Cómo se hace para encontrar ese punto, ¿no?, de equilibrio? Sí, a ver, yo dije siempre, nosotros cuando nos ganamos las elecciones tuvimos un periodo de transición bastante largo. En ese periodo de transición se generó un plan estratégico, digamos, escrito, de cómo se iba a llevar las obras adelante y qué es lo que se iba a ir ejecutando en tiempo y forma. Obviamente que la pandemia generó quizás algunas demoras en algunas cuestiones, más que todo por las cuestiones económicas. La recaudación ha caído bastante y es lógico también, porque la gente va a priorizar en seguir comiendo, como decimos nosotros, y no pagando los impuestos. Es entendible. Y las comunas, hoy como las nuestras, que se financian, las obras que se llevan adelante se financian con recursos propios, indudablemente que nos hizo que a lo mejor no tengamos ya algunas obras que tendrían que estar terminadas en ese estado. Pero bueno, gracias a Dios las obras se están llevando adelante. Estamos llevando, a veces parece un poco demasiado decirlo o que lo diga yo, pero estamos llevando un plan de obras públicas en la comunidad, casi te diría inédito en todos estos años. Yo soy muy crítico tanto de las gestiones anteriores como de la propia nuestra. Y se están llevando obras adelante que los vecinos se encuentran sorprendidos, porque parecía que nos habíamos olvidado de muchas de las obras que se están haciendo. Entonces, bueno, obviamente llevar la administración de las cuestiones de agenda normal que tiene la comuna sumada a esto acá, pero bueno, lo que tengo que destacar es que hay un gran equipo trabajando, un equipo en el tema sanitario, bueno, liderado por Mariano desde la comuna, que nos ha traído muchísima solución, mucha respuesta, y bueno, obviamente que eso hizo que la situación, uno pueda descansar todo este tipo de responsabilidad también en los hombros de otras personas. ¿Cuáles son esas obras principales para destacar? Mirá, nosotros estamos, por ejemplo, decimos que terminamos en diciembre nuestra gestión con más de 500 metros de cuadras de hormigón. Imagínate que nosotros tenemos en la localidad la última cuadra que se hizo, que a lo mejor para otras localidades no signifique mucho, pero para nosotros sí, porque la última que se hizo fue en el año 91. Pasaron 30 años para que vuelvan los quirquinchos a tener cuadras y dejar de estos famosos cordón cuneta con ripio que quedaron instalados dentro a veces de la localidad por digamos, la expansión que tuvo la localidad en 30 años. Entonces se están llevando adelante obras muy importantes. Teníamos obras que se había hecho en su momento, carpetas asfálticas que se rompieron, se destruyeron, llenas de pozos, y bueno, se decidió levantarlo. Cuando terminemos el nuevo cruce que estamos haciendo, una avenida nueva que en 20 días se está terminando, vamos a empezar a trabajar sobre esas calles. Y después obras que han sido también postergadas durante mucho tiempo, como por ejemplo una calle importante que es la Doctor Copo, que es una calle donde mayormente cuando llueve todo el agua del pueblo va a ese lugar porque es uno de los lugares más bajos, y había un problema del año 88. Y esa calle había quedado entre dos barrios muy importantes del pueblo, unos muy lindos barrios. Y había quedado una calle abandonada. Era una calle abandonada. Bueno, se llevaron obras adelante de cordón cuneta, de iluminación, de mejoramiento de veredas y demás, que hoy lo vemos, y cuando pasamos por ahí ha conectado esos dos barrios. Y fíjate que
qué cosa curiosa que pasa y que se pueden contar y que suceden en los pueblos. Toda esa gran región del pueblo, cuando empezaron a ver las obras que se estaban llevando adelante, vinieron y se pusieron al día con los impuestos. O sea que no es un dato menor. O sea, se sentían realmente que desprotegidos y abandonados porque sí, bueno, era una cuadra muy oscura, no escurrían las aguas como tenían que escurrir, se provocaban inundaciones muy importantes. Entonces, bueno, vos imaginate que pasó del año 88 que se hizo la apertura hasta este año donde hubo una solución. Y así en eso y en todo te puedo seguir nombrando. Las obras que estamos haciendo son obras que hoy están superando los 10 millones de pesos y rescato esto y remarco que nosotros no endeudamos a la comuna en ningún tipo de estas obras, ni de la maquinaria que se ha comprado. Se han comprado camionetas, tractores, un equipo de riego nuevo, con recursos propios, y no endeudamos a la comuna. Al contrario, estamos quitándonos deudas que recibimos, deudas de varios millones de pesos en equipamiento que hoy estamos pagando, nuestra administración está pagando. Entonces, yo siempre digo que siendo responsable con la administración de los recursos se pueden hacer obras. También, como digo esto, me toca decir, digamos, que no tenemos un acompañamiento en las obras que quisiéramos tener del gobierno. Nosotros no recibimos, para ninguna de este tipo de obras, nosotros recibimos dinero del gobierno. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hoy se está viendo en los Quirquinchos. ¿Y hubo presentación de proyectos? Hubo presentación de proyectos, sin ir más lejos. La semana pasada me comuniqué con Kaufman diciéndome que, bueno, que desde su secretaría estaba aprobado el plan Incluir, que falta obviamente el decreto de gobierno. Es un plan Incluir por 20 millones de pesos, que esperemos que en algún momento salga, que vemos que hay muchos planes de Incluir que están saliendo, esperemos que nos toque y pueda venir a contarte que es una realidad, que ya tenemos el primer proyecto otorgado por el gobierno provincial. ¿Y para qué se destinarían esos fondos? Mirá, el proyecto lo pedimos para terminar todos los cordones cuneta que faltan. Tenemos el lado oeste del pueblo que se fue expandiendo y que no ha tenido las obras de cordón cuneta, son muchas cuadras. Así que bueno, eso va a ser destinado a mejorar la transitabilidad de toda esa zona. Damián, ustedes también cuando asumieron plantearon algunas metas en lo que hace a medio ambiente, en ordenar el basural, en desarmar una planta de silos, digamos que es tradicional en muchas localidades. Bueno, ¿cómo están en ese proceso? Bueno, la voluntad política que había que tener de ordenar, primero, que las plantas de silo que están dentro de la localidad no puedan funcionar más y tengan un periodo para el traslado. Eso lo hicimos. Apenas asumimos, a los 60 días ya teníamos la ordenanza hecha. Segundo, ya determinar que esta planta no funcione más, de pararla por completo, de que no vuelva a reabrir y ordenar el desarme. Todo eso estaba en concurso, fue una situación bastante difícil. Hace poquitos días se homologó el acuerdo. Y también hace poquitos días uno de los propietarios que se quedó de los damnificados por esta planta vino a comunicarme que en el transcurso de las próximas semanas van a empezar lentamente a hacer los desarmes, porque bueno, tampoco nosotros queríamos generar un perjuicio económico a los que lamentablemente en algún momento se vieron dañados por esto. Claro. Y se quedaron con la planta de silo. No le íbamos a ordenar un desarme y que saquen todo y amontonen en otro lugar, porque sabemos que poder vender la planta de silo armada no es lo mismo que desarmada. Entonces, bueno, le dijimos que tenían ese tiempo. Lo importante de esto es que la semana que viene seguramente van a venir a ver algo de la planta y ya me dijo que iban a empezar a desarmar. Con el tema del basural también se llevó un trabajo muy importante de reordenamiento. Era un lugar, la verdad que en muy malas condiciones, que yo invito a cualquier persona de la región que se dirige y vaya a ver de cómo se ha trabajado y la clasificación que se ha hecho. Y obviamente que de la mano de eso pusimos en marcha la clasificación de residuos, que está funcionando muy bien, con mucha aceptación. La gente se sumó a la propuesta de los puntos limpios, de la separación de residuos en los hogares. Así que, si bien parece, uno mirándolo regionalmente, a los más grandes le cuesta, es algo que llegó para quedarse, la separación de residuos, sí, plásticos, separación en origen, hacer, sí, compostario, sí, sí. Como que es algo que se instaló y en los más chicos ya lo están naturalizando. Es que se trabaja mucho en las escuelas. Lamentablemente hoy la falta de presencialidad y todo lo demás hizo que todas estas cuestiones por ahí no se estén trabajando tan fuerte en las escuelas, pero todos los que por ahí tenemos hijos que son chiquitos ya vienen incorporados con eso, decir esto va en este lado, esto, o sea, es importante porque creo que a veces los que nos toca estar en la función pública nos damos cuenta de mucho más aún del daño que se genera
cuando uno no separa los residuos, cuando tiene el basural y van y se tira cualquier cosa. Entonces yo creo que cuando uno está a veces en la función pública es donde te das cuenta mucho más de lo que sucede cuando uno no trabaja seriamente en políticas ambientales y demás. Claro. Hace unas semanas atrás estaba acá tu colega de Verabebú y planteaba que una de las dificultades que sienten algunas políticas comunitarias es esto, justamente el hecho de que en la escuela no tenga presencialidad, a veces cuesta bajar algunas iniciativas, algunas propuestas para poder interactuar, digamos, con los docentes y con los chicos. ¿De algún modo te ha pasado algo similar? ¿Cómo fue también este tiempo? Sí, por supuesto. Dentro de este plan estratégico que nosotros teníamos había varios proyectos que se iban a trabajar con el colegio que lamentablemente no se pudieron trabajar, como por ejemplo los talleres de huerta y todo ese tipo de cosas que digamos que teníamos muchas ganas de trabajarlo, también vincularlo a un proyecto que tenemos que se llama Más Oportunidades, que tenemos una marca registrada propia, donde tenemos cocina industrial y demás, y hay mucha gente que está trabajando. Era un proyecto que queríamos vincular con las escuelas, pero bueno, lamentablemente esta situación hizo que por ahí no se puedan desarrollar como se tendrían que haber desarrollado. Esperemos que en algún momento retomemos la habitualidad y todo este tipo de cosas las podamos desarrollar, que creo que para muchos pueblos, como por ejemplo Verabebú, el nuestro, y muchos pueblos que trabajan con proyectos vinculados al sistema educativo, van a ser beneficiosos. Damián, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Damián Mateucci nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Damos una pausa comercial. En minutos seguimos con más. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Doctor Jorge Guareschi, médico psiquiatra, psicoterapeuta, especialista en psicoterapias breves. Atiende en Firmat, en el Sanatorio Firmat y en Clínica del Pilar. En El Hortondo, Rosario, Venado Tuerto, Alcorta, Carreras. Turnos al teléfono 3465-652920. Y en YouTube, del Dr. Jorge Guareschi, Herramientas para Vivir. www.herramientasparavivir.com. En la continuidad del trabajo en el marco de la pandemia, el gobierno municipal impulsa el equipo de contención psicológica a pacientes con COVID-19. Los invitamos a conocer esta tarea en la voz de sus protagonistas. Mi nombre es Cecilia Bordino, yo soy psicóloga y formo parte del equipo de contención psicológica de los pacientes que dan positivo en los testeos barriales municipales. El apoyo es fundamental. El apoyo de familiares, amigos, un vecino. Por eso el objetivo de mis llamados telefónicos es ese, que la persona sienta que tiene una opción más, una alternativa más, un espacio más al que puede llegar a recurrir frente a alguna duda que tenga o pregunta durante el transcurso del aislamiento, de la enfermedad y de la situación que está pasando. Sigamos cuidándonos. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. Más potencia. Menor consumo. Más tecnología. Nuevas cosechadoras axiales. Asegúrate tu Basali. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando.
En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0190. Soy Walter Fernández. Entró Walter Fernández, está... Tuve la suerte de vivir y respirar el fútbol en carne propia. Los goles, las emociones, la pasión. Te invito a vivirlo como si estuvieras en la cancha. ¡Qué pedazo de gol, manita mía! Sintiendo el olor a pasto, con la emoción de ver salir a tu equipo del túnel. Hay una sola manera de sentirlo tan real. El Pack Fútbol de Pampacón te va a poner en ese lugar. Porque Pampacón es pasión y es para vos. Tanto nuestro gobierno como el gobierno nacional trabajamos para poder ayudar a los diferentes sectores y a los trabajadores en medio de una crisis sin precedentes. Hoy, en esta segunda ola, estamos llevando soluciones concretas a más de 6.100 comercios y empresas de toda nuestra provincia. Estamos asistiendo a quien lo necesita para que juntos salgamos adelante con más fuerzas. Santa Fe Provincia. Everybody get up. Seguimos en Mesa Redonda Debate, segundo bloque, Mariano Guerreras con invitada. Exactamente, le vamos a saludar a la concejala Alexandra Beltramo. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Mariano, gracias Mauro por invitarme al programa. Gracias por venir. Y con muchos temas, Alexandra, digamos, porque siempre decimos que en esta convivencia con la pandemia y con las cuestiones sanitarias obviamente que nos atraviesan y que también ganan la agenda, y otras cuestiones que hacen a la vida cotidiana, que hacen a la definición de la política diaria, que también se siguen abordando, que se siguen resolviendo, que se siguen debatiendo. Y una de las cuestiones que quería consultarte tiene que ver, porque en su momento se habló del tema de los radares de la Ruta 33 y bueno, vos planteabas ahí que había algunas cuestiones que encontrabas que no tenían un marco legal. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Hubo alguna definición? ¿Se pudo llegar a una claridad en cuanto a eso? ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros hemos planteado ya en su momento desde el Frente de Todos el análisis de lo que era el proyecto, esta ordenanza que hoy está vigente, que data del año de agosto del 2011, en donde claramente hay un articulado que expresa que están permitidos, digamos, por un lado los controles, pero con la salvedad de los controles de velocidad por medio de radares. Cuando uno habla de la palabra salvedad es excepto y habla puntualmente de los cinemómetros y los equipos informáticos fotográficos, y expresamos esto nosotros, ¿no? Que ya sea un equipo que esté en una estructura o en alguna persona, digamos, de manera manual, son elementos que claramente la ordenanza, la interpretación es de que están prohibidos, por lo menos en el ejido urbano de la ciudad de Firmat. Entonces, a través de esa observación, lo que hicimos fue presentar en su momento minutas, expresando, digamos, nuestro parecer, incluso testigos, digamos, de quienes conformaron el consejo en ese momento y que debatieron que realmente el espíritu de la ordenanza era no radares en la ciudad de Firmat. Bueno, hemos hecho un sinnúmero de minutas preguntando quiénes fueron las empresas que se presentaron en la licitación, porque veíamos en los boletines oficiales que se llamaba licitación. Nunca nos informaron absolutamente nada, no hubo respuestas. No sabemos la cuestión del convenio, si han firmado, en cómo es el convenio. De un día para el otro, la ciudad de Firmat vio que ya estaban instalados, tanto en la ruta 33, la nacional, y la 93, ya los equipos. Bueno, ante esta mirada, luego en el boletín oficial aparece que hay un decreto donde ya está estipulado en qué se van a gastar los recursos, digamos, la recaudación de esos radares. Entonces, ante esta medida intempestiva, uno lo que hace primero es preguntar qué es lo que corresponde,
a través de minutas no tuvimos las respuestas. Y por otro lado es proponer, ¿no? Desde mi espacio político, de la banca del Frente de Todo de Más Patrias, hice una propuesta que en lugar de radares se instalen semáforos inteligentes. El semáforo inteligente obviamente reduce la velocidad, te avisa cuándo es el momento de poder avanzar o no, y también puede sacar la foto y multar a aquel que pasó en rojo, que obviamente lo que el proyecto de ordenanza que presenté es justamente que a esos que infringen la ley, que eso se recaude y vaya tanto al hospital como a los bomberos. Obviamente es un proyecto que está en instancia de comisión, no nos llaman, no se ha llamado tampoco, digamos, a poderlo debatir. Y ante este decreto que vimos que avanzó, incluso con definir dónde van a ser los recursos destinados de los ya radares colocados, es que presento otro proyecto de ordenanza que viene, digamos, a acompañar el pedido de los taxistas y remiseros que me han manifestado una situación muy crítica, no solamente, digamos, la cuestión de la pandemia, ha puesto de manifiesto unas grandes dificultades, ¿no? Los aumentos de los insumos y demás. Entonces me parecía importante decir, bueno, que esos recursos, ya que avanzan, que no nos dan respuesta y van a avanzar, bueno, que esos recursos sean destinados a subsidiar el transporte público de la ciudad de Firmat, que estamos hablando de remises y taxis, y darle un respiro a las familias para, digamos, tratar de mermar, digamos, los costos. ¿Cómo sería la aplicación? Directamente decir, es lo que recauden, que no sabemos cuánto, porque tampoco no nos respondieron, la recaudación que sea un 100% para el servicio de transporte público. Obviamente, mientras dure la pandemia, después a través de una junta evaluadora, la misma que evaluamos con los taxistas y donde están los representantes de los defensores de usuarios y consumidores, que se pueda evaluar si ese porcentaje puede bajar y ser destinado para otra institución. Digamos, lo puse en tapete, lo pongo como un disparador, un proyecto, digamos, reciente. para poder... Esto es muy reciente, sí. ¿Cuántos permisionarios hay aproximadamente? ¿Cómo? Permisionarios de taxis hay en la ciudad aproximadamente. En total son, creo que alrededor de 40 más o menos. Sí, sí, pero hubo una baja grande, una baja importante de móviles que nos estaban diciendo que hay momentos que no funcionan y bueno, que hubo grandes dificultades. Así que bueno, la idea desde el punto de vista, como concejal, uno lo que hace es plantear lo que los mismos vecinos nos manifiestan en torno, digamos, por supuesto, nosotros lo que pretendíamos era que los radares no estén colocados, vemos que esto avanza de manera intempestiva, bueno, queremos saber qué van a hacer con ese dinero y que ese dinero se pueda plasmar directamente en algo que beneficie a toda la comunidad. ¿Y el hecho de los semáforos lo ves viable? ¿Pensás que va a ser considerado? Y una cuestión, digo, vos cuando hablas de semáforos inteligentes, hablás que esos que tienen un reloj al lado que te dice cuánto falta para que se ponga en rojo, cuando se... Digamos, esa referencia de vos sabés, bueno, en 20 segundos se pone en rojo, en 20 segundos se pone en verde y va pasando. Así es. Eso es lo que estás pidiendo. Eso es lo que estoy pidiendo y bueno, el tema del semáforo inteligente lo que te permite es poder cruzar de un lado de la ruta. Sabemos que la ciudad está atravesada por dos arterias muy importantes, que es la Ruta Nacional 33 y la 93, y para poder cruzar de un lado del otro, digamos, el radar no te da el permiso para poder cruzar. Claro, no te da el pase. No te da el pase, pero sí el semáforo que ordena, ¿no? ¿Y en qué lugares habría que ponerlo? ¿En qué lugares proponés que se pongan? Mira, en lo que va a la traza de la Ruta 93, donde está el cruce cercano al barrio La Patria y por calle Córdoba, muy cerquita de donde está ahora ubicado el radar, otro en Avenida La Quemada y otro cercano, digamos, ya casi al cruce, prácticamente con la Avenida 9 de Julio y el cruce de Ruta Nacional 33 y 93. Y por la que es la traza de la Ruta 33, bueno, en distintos sectores también cercano al cruce, que se estaba ya, la ordenanza está y no se efectivizó. Bueno, también, ¿es donde están modificar los que están o sumar otros nuevos? Digo, hay que sumar otros, es decir, de los que está la ordenanza sobre la 33, pedir que cumplan las ordenanzas. Para eso el cuerpo legislativo debate y presenta proyectos y el Ejecutivo debe avanzar con eso.
Y por otro lado, bueno, también en lo que es en el cruce de la avenida Cincuentenario, en la calle Las Heras también, y bueno, Mainini, que es donde está ahora uno de los radares, y en realidad ahí es donde iba un semáforo. Bueno, estuvieron sesionando en el día de hoy, y una de las cosas que escuchaba que estabas pidiendo, solicitando, tiene que ver con el destino de fondos municipales al SAMCO, digamos, preguntando, bueno, qué pasaba con esos fondos puntualmente, cuál es la duda, el interrogante que le estás realizando al Ejecutivo. Bueno, la verdad que, como todos sabemos, dentro de la tasa municipal hay un apartado puntual donde todos los contribuyentes, digamos, aportamos en la tasa, y de la tasa hay un porcentaje que va al Hospital SAMCO de nuestra localidad. Y la duda se presenta porque directivos del hospital nos manifestaron que reciben siempre el mismo importe, digamos, de aporte, digamos, y de transferencia de esos recursos. Y la verdad que es llamativo porque en lo que va de la pandemia y demás, la recaudación de la tasa nunca es un número exacto. Puede ser cercano, pero nunca es un número tan exacto y preciso. Entonces, queremos saber fehacientemente si hay alguna deuda, si están al día, y bueno, si no están al día, que por supuesto que acompañen a nuestro Hospital General San Martín. Y por otro lado, hemos observado que anterior, digamos, al aumento de la tasa que se dio en este año, al cual yo voté en contra de ese aumento de tasa, bueno, el porcentaje no coincide con lo que ahora le están entregando al hospital. A ver, saltaron de 60.000 pesos por semana a 70.000. Y si sacás la cuenta es un 16,7%, y en realidad la tasa aumentó mucho más. Entonces, queremos ver, que nos expliquen para poder nosotros podérselo transmitir, por un lado a los directivos del hospital y por otro lado también a toda la comunidad. Y apostar a que los recursos del Estado municipal, yo creo que tiene que haber un Estado presente en las prioridades, y la prioridad hoy es la salud. Sabemos todo el esfuerzo que hemos hecho desde nuestro espacio político para poder pensar en poner de pie el hospital, también trabajar fuertemente para que puedan otorgar en breve una ambulancia, lo del tema del helicóptero sanitario. Son todas propuestas que tienen que ver con el marco de la coyuntura del proyecto, digamos, de la salud, de la gravedad de la salud que estamos viviendo. ¿Hay alguna novedad respecto a la fecha de inicio de lo que es todas las obras del hospital? ¿Tenés alguna información respecto a eso? Porque recordemos, se hizo la apertura de sobres, se conocieron las empresas interesadas, de hecho la mejor oferta en ese momento la hacía una empresa de la ciudad. ¿Cómo seguiría esto ahora? No tengo la certeza de la fecha, pero sí que va a ser en breve. Y sí, me han comentado que la empresa que era de Firmat, que salió, que ganó la licitación, no avanzó y se bajó de la licitación por cuestiones, digamos, supongo que bueno, propios de la empresa, que desconozco, pero sí me han comentado, y bueno, seguramente va a ser otra la empresa que seguía en cuanto, digamos, al número y a la propuesta económica para poder hacer la obra, pero en breve está por comenzar. Bien. Vos decías esto del helicóptero también, que fue otra de las cosas que estuviste planteando recientemente. Algunas localidades de la región sabíamos que se sumaron. ¿Qué pasó, digamos, con esa iniciativa? Vos insistías en la necesidad de que haya una definición. ¿Hubo definición, no hubo definición? Mira, el proyecto lo presenté allá por el 28 de abril, ¿no? En la misma sesión planteé que deberíamos abordarlo con urgencia. Me parecía que es un tema importante como para que podamos tener los firmatenses un paraguas de contención ante un caso de gravedad y que haya que trasladar a alguien con urgencia en tiempo récord, digamos, a un nosocomio de mayor complejidad de salud. Pasaron los días, lo dije verbalmente en los armados de agenda, que era necesario que podamos debatir en el ámbito de las comisiones. Como no se avanzó, en junio le presenté una nota a la presidenta pidiéndole que por favor avancemos. Hubo una reunión, no se transmitió, que es importante eso, que las reuniones, digamos, las comisiones puedan ser transmitidas, porque así toda la población puede escuchar cuál es la mirada que tiene cada uno, digamos, no solamente los concejales, sino de los que aportan en enriquecer ese proyecto.
Y bueno, por supuesto, de lo que es el Ejecutivo, por un lado estuvo la gente de la empresa que dio todas las razones y explicó en qué consiste esta contratación, y el Ejecutivo claramente ha demostrado que no le interesa. Es más, comparaban como que era un proyecto que le hacía recordar, dijo así textuales palabras Bugliorini, al proyecto del Tren Bala. Bueno, la verdad que uno cuando escucha estas cosas en un ámbito de debate donde entendemos que un helicóptero puede llegar a salvar vidas, y ojalá que no sea necesario utilizarlo porque desde el punto de vista de que no aparezcan accidentes tan complejos, pero sí sabemos que hay 33 localidades de la provincia de Santa Fe que ya lo han contratado. Alexandra, esto es como un alquiler que se paga. Sí. ¿Y cuál es el valor, digamos? Porque también esas cuestiones que por ahí a veces pueden generar dudas, si realmente es una inversión que vale la pena, no, si es muy oneroso o no. ¿Cuánto es el valor que sale, digamos, acceder a eso? ¿Y cómo pensabas vos que debía solventarse? Mira, la verdad que yo creo que hay recursos del Estado municipal que tienen que ser decisión de política de Estado. Cuando vos ves que hay un Estado municipal que decide en plena pandemia invertir en el arreglo de la terminal de ómnibus o seguir invirtiendo en elevar las calles de ahí de Avenida Santa Fe y Colón, con las volardas, con adoquines que son comprados, que nunca no son fabricados como lo he planteado en proyectos de ordenanza, aprobados y no se avanzaron, vos te das cuenta que, que no tienen la mirada con una escala de valores de qué es lo que realmente necesita hoy en estos momentos la ciudad de Firmat. Estamos hablando de un valor de 8,80 pesos, eso fue lo que habían manifestado, que le habían presentado como propuesta al intendente. Ya el año pasado el intendente recibió esta propuesta y la desestimaron. 8,80 pesos por habitante por mes. Hubo un aumento en la tasa y se paga 100 pesos por contribuyente para separar los residuos, una tarea que en realidad debería ser vista, digamos, de contemplarse de que haya un recupero. Pesos por mes sería, sí, aproximadamente. Sí, de acuerdo a la población. Y bueno, me parece que no estamos al presupuesto que maneja el Estado municipal, no creo que vaya a significar una complejidad. Obviamente está gobernada por un contador, ¿no? Y muchos contadores forman parte del equipo de los funcionarios. Creo que haría cuestión de ver, de analizar, bueno, por lo menos poner en debate, si es necesario, si ellos manifestaron lo siguiente, como que era un recurso que había que poner y que en realidad eran pocos los casos por mes que puedan llegar a surgir. Y bueno, la verdad que si vos analizás eso desde ese punto de vista, el mismo municipio tiene vehículos que los asegura para que no tengan un accidente. Es la prevención, ¿no? Esto sería un poco lo mismo, ¿no? Y pensar en las posibilidades, pues yo me pongo a pensar realmente ante un caso, digamos, de una persona que sufre un accidente con amputaciones, cerebros vasculares, en casos, digamos, de partos, digamos, complicados o niños que tengan que ser trasladados a centro de neonatología. Es decir, de hecho, hubo casos puntuales en otras localidades en donde una chiquita creo que la trasladaron, que se cayó de la mesa, se golpeó la cabeza, un empleado municipal de una localidad también cercana a Rosario que sufrió un aplastamiento por una máquina. Bueno, situaciones, exactamente, situaciones muy complejas que sin duda salvan la vida. Creo que, de hecho, en la misma reunión estuvo presente la directora del hospital, que fue quien planteó esta situación, ¿no? La necesidad la está planteando los directivos del hospital y lo están planteando los mismos bomberos en reuniones que tuvimos con ellos. Y la directora planteó que desde que ella asume como directora, bueno, que hubo casos, digamos, de pacientes que fallecen en el traslado, en la ambulancia, porque, bueno, obviamente al llegar hasta Rosario, el traslado son más de 2 horas, y si eso ocurre vía aérea, son apenas 25 minutos. Entonces, realmente creo que necesitamos un Estado municipal que empiece, que tenga los pies sobre la tierra y que gobierne
con un contexto de necesidades. Estamos en una pandemia, en una situación muy crítica desde el punto de vista sanitario, y hay obras que pueden esperar. Entonces yo creo que es muy bonito poder arreglar la terminal de ómnibus, pero puede esperar. Seguir arreglando la plaza o el entorno, digamos, al playón, también puede esperar. Y esos recursos, me parece que hay que ver de qué manera se generan, justamente con prioridades para atender a la cuestión de la salud. Hoy el Frente Progresista también presentó un proyecto que lo acompañé, porque tiene que ver con la posibilidad de que exista un CIE 107. Es decir, de hecho yo ya en el 2018 había presentado proyectos... Para aquel que está escuchando, el CIE 107 es un sistema para las ambulancias. De ambulancias, exactamente. Y bueno, y ellos estaban planteando que sí o sí sería necesario que se arregle la ambulancia que está en el hospital. Bueno, por supuesto lo que estamos haciendo con nuestra senadora, articulando para que vengan los recursos. Sabemos que Omar Perotti ha comprado ambulancias para distintas localidades y bueno, por supuesto hemos pedido para que llegue una unidad nueva aquí en Firmat. Y bueno, qué mejor que tengamos un Estado municipal presente que pueda colaborar en si hace falta la reparación de una ambulancia. Es decir, es muy sencillo pensar dónde destinamos los recursos, cuál es lo prioritario. ¿Es necesario tener ambulancias primero o tener una plaza o tener una terminal de ómnibus en obra? Bueno, son las cuestiones que uno plantea desde lo político y sin duda por ahí hace ruido a quienes gobiernan la ciudad, pero yo como concejal lo que hago es presentar proyectos, tratar de presentar propuestas que sean analizadas, que sean debatidas. Y bueno, sin duda también oficiar, digamos, de control de los recursos. Como bien decía antes, no solamente con los recursos del SANCO, he presentado proyectos anteriores respecto a los recursos digamos, con los bomberos, con el FAE, que es el Fondo de Asistencia Educativa, el Fondo de Financiamiento Educativo. Las escuelas no están recibiendo lo que realmente tienen que recibir. Y bueno, esas cosas las he presentado por minuta y no hubo respuestas. Y es llamativo. Alexandra, muchas gracias por visitarnos. La seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes. La concejal Alexandra Beltramo, mesa redonda de debate, pausa comercial y seguimos con más. El 85% de la población objetivo, compuesta por personal de salud, seguridad y educación, adultos mayores y personas con comorbilidades, ya recibió su vacuna. Seguimos el plan estratégico de vacunación. Santa Fe, provincia responsable. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Doctor Jorge Guareschi, médico psiquiatra, psicoterapeuta, especialista en psicoterapias breves. Atiende en Firmat, en el Sanatorio Firmat y en Clínica del Pilar. En El Hortondo, Rosario, Venado Tuerto, Alcorta, Carreras. Turnos al teléfono 3465-652920. Y en YouTube, del Dr. Jorge Guareschi, Herramientas para Vivir. www.herramientasparavivir.com. Violencia sexual es toda acción que amenace o viole el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad, que te obliga a tener relaciones cuando vos no tenés ganas, aunque sea tu pareja, también es violencia. La violencia de género, antes de llegar al femicidio, va dejando huellas. Detectarlas salva vidas. Si sufrís violencia o sabés de alguien que está sufriendo, denuncialo en Fiscalía, Centro Territorial de Acusación, Juzgado, Comisaría, Ministerio de la Acusación, Melincué. Estás a tiempo. ¿Dónde querés vivir?
Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani, corredor inmobiliario matriculado, ventas, alquileres, administración y tasaciones, Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Más potencia. Menor consumo. Más tecnología. Nuevas cosechadoras axiales. Asegúrate tu Basali. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. Último bloque de mesa redonda de debate, seguimos con invitados, Mariano. Exactamente, y vamos a hablar de un tema que es un tema crucial, siempre es un tema crucial, pero que en este tiempo nos invita a reflexionar y tenemos que poner también la lupa, que tiene que ver con la salud mental, cómo este nuevo escenario, esta convivencia, como la pandemia, como me gusta decir, está incidiendo en la salud mental de nosotros, cómo la modificación de hábitos, entre ellos y fundamentalmente el de la escuela, también, bueno, va afectándonos, modificándonos. Bueno, no sé cómo es el término, ahora se lo vamos a preguntar bien al doctor Eduardo de la Vega, que es el que conoce de la materia. Bienvenido, ¿cómo te va? Mariano, Mauro, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, Eduardo, me imagino que un laboratorio muy interesante para personas como vos que estudian, que analizan el que estamos viviendo hoy, para tratar, no sé si en este momento, pero a medida que pasa el tiempo, de tratar de entender, de comprender qué vamos viviendo, qué nos está pasando. Sí, yo diría laboratorio para muchas cosas, ¿no? Una de ellas, ver el estado de los chicos, de los grandes, de los viejos, cómo impacta esto en la psique, cómo impacta la vida cotidiana, qué efectos tiene. Y tiene el efecto que tiene toda tragedia. Esto es una tragedia. Esto es un drama, realmente, y el drama tiene un nombre, se llama COVID, no es Alberto Fernández ni Donald Trump. Se llama COVID. Y la humanidad y el mundo está atravesando esto, y como una guerra mundial, como una bomba atómica, tiene efectos tremendos. Lo que dicen los estudios, los norteamericanos, los europeos, que el uso de ansiolíticos y de antidepresivos se ha duplicado, ¿no? Y bueno, no hay que ser especialista uno se pone a pensar. Yo me pongo a pensar en lo que fue mi infancia, lo que fue mi adolescencia, el club, el deporte, la escuela, y fundamentalmente el chico de 15, 10, que no puede ir al club, que no puede encontrarse con sus amigos. Yo estoy jubilado y me quedo en mi casa y me pongo a escribir, me pongo a leer y ya tengo una vida recorrida, pero el chico se está perdiendo, se está perdiendo mucho. A uno me da mucha pena eso, ¿no es cierto? Creo que por ahí los que ya transitamos tal vez en mi caso, por ejemplo, no lo suframos tanto. Pero el chico yo creo que pierde mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que nos tocó, ¿no? Atravesar esto, y
Yo creo que se ha debatido mucho, yo creo que hay que ver, bueno, qué es lo que viene, qué es lo que podemos... Hay cuestiones que yo creo que podemos... digamos que han surgido como epifanías, como revelaciones en esto, ¿no? Y me parece que por ahí podríamos hablar un poco esas cosas también, ¿no? ¿Y en dónde pondrías por ahí la mirada, el foco en relación a eso, a esas cosas que surgen y que vos decís, bueno, mira, a ver, acá hay que prestar atención? A ver, una de las cosas que yo venía pensando cuando me invitaron es en la cuestión esta de las tecnologías, ¿no? De la virtualidad, etcétera, ¿no? A ver, nadie pretende que la presencialidad no sea la columna vertebral, no solamente de la educación, de todo, ¿no? La necesidad de estar juntos es lo que hace a la esencia del ser humano. Y bueno, en el aprendizaje, la presencialidad es la esencia. Ahora bien, lo que pensaba hoy cuando venía. Previo a la pandemia hemos tenido, uno de los problemas que teníamos en la escuela y que hemos criticado a la escuela era que no introducía la tecnología, ¿no? Es decir, por ahí había un sector de la docencia nativos digitales y estaban más preparados, pero había todo un sector que tuvo infancia en que, bueno, no había celulares, no había computadoras, no había nada de eso. Entonces, ahí había como una resistencia muy fuerte, incluso por ahí había tecnofobias, un miedo a aprender una computadora. Entonces, hay una cuestión ahí que ha sido, que se ha planteado como necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque los chicos aprenden con las tecnologías. A ver, hoy un chico es un youtuber, o sea, tiene un canal de YouTube y produce contenidos de YouTube, podcasts, Instagram, hace videos y los sube a un perfil de Facebook, se comunica por... Es decir, las tecnologías son instrumentos magníficos de aprendizaje. Tremendos. A ver, cuando Mariano me hablaste y me invitaste, bueno, hace unos días que por ahí que no estaba al tanto, quería ver en internet, en 2 horas tenía todo, digamos, todo el panorama del mundo. O sea, ¿Y pensás que la pandemia aceleró este ritmo, digamos, tanto para bien como para mal? Porque venía una especie de desplazamiento del trabajo del hombre por tecnología. Digamos, el empleado de un banco por un cajero automático o por una máquina que te da dinero o te da un crédito automáticamente. Y era una que se perdieron muchas fuentes de laburo en el camino y que le sirvió de excusa a muchísimas empresas también para tecnológicamente eliminar fuentes de laburo. Pero es otro tema. Sí, ni hablar que es otro tema, seguro. Que lo podemos discutir en otro. Lo que yo digo es que las tecnologías son instrumentos extraordinarios para transmisión de conocimiento, aprendizaje, etcétera, y para producción de contenidos, ¿no? Que los chicos pueden hacer y lo hacen. Lo que pasa es que la escuela lo que debería hacer es transformar esos contenidos que el chico hace por diversión en contenidos que tengan alguna significación vinculada a aprendizaje significativo. Y también da la sensación que saben más los chicos que a veces los maestros de esto. Totalmente. Bueno, una de las cosas que decía Elena Santa Cruz, que hace poco estuvo en un congreso virtual que se hizo, es esto. Ella es, Elena Santa Cruz, que es una titiritera número 1 en la Argentina y en América Latina, es una artista tremenda, es maestra de inicial, y ella lo que decía, todo un efecto de democratización, porque eran las maestras jóvenes las que le enseñaban a las más grandes. Claro. ¿No? Y los chicos también manejan esto. Entonces, si pudiéramos sincronizar toda esa cuestión de transformar esas prácticas de los chicos en prácticas de aprendizaje significativo, la escuela daría un paso adelante que enriquecería la vuelta a la normalidad, entre comillas. Es una oportunidad, digamos. Es una oportunidad. Por eso es lo que me interesa pensar ahora, porque ya no tengo más ganas de debatir a ver si presencialidad, si no presencialidad, si esto, porque ya se debatió muchísimo y aparte me parece que no es cuestión de debatir, lo han hecho todos los países, todos los países. Y algo que digamos que creo que no nos hemos preguntado, por ejemplo, hay países, salto un poco, ¿no?
que han tenido digamos, se han parado frente a la pandemia con una efectividad pasmosa. Y no nos hemos preguntado qué ha hecho China, por ejemplo, o qué ha hecho Japón, o qué ha hecho Corea del Sur. China tiene 0,07% de muertos cada 100.000, mientras que Estados Unidos tiene 200, casi 200, mientras Occidente prácticamente, y Asia, o los países asiáticos, tienen cifras muy bajas. Entonces, a ver, y esto va a tener que ver con la escuela, lo que les voy a contar. Lo que dicen los especialistas en la cultura en las culturas de Oriente, etcétera, que esto tiene que ver fundamentalmente con una cuestión cultural, ¿no? Con una cultura milenaria y que yo caracterizaría como una cultura del otro, ¿no? Donde el otro incluye al otro, a los otros y también a la naturaleza, que tiene mucho que ver con esta filosofía zen, el budismo, etcétera, etcétera, sin duda operó en este pararse frente a la pandemia. Mientras que en Occidente nos hemos pasado hablando del otro, ¿no? Hemos hecho, en realidad no hemos hecho una cultura del otro, y la escuela también lo ha hecho. La escuela se ha pasado, yo diría, los últimos 30 años, que en realidad fue la gran oda de Occidente, esto de hablar del otro. Los feminismos, los discapacitados, los indigenismos. Y en realidad lo que muestra ahora la pandemia, es algo que ya lo hemos dicho, lo que muestra es que en realidad lo que hemos hecho es armar una gran comedia. La gran comedia de Occidente. Recordaba... estaba viendo el programa anterior de ustedes, que estuvo el diputado Gabriel Real, y una pregunta que le hacías, Mauro: ¿cómo es esto, el socialismo con el PRO? Y sí, es la comedia de Occidente. A ver, Mitterrand dándole una fachada políticamente correcta al neoliberalismo, u Obama a una Norteamérica racista, ¿no? El socialismo con el PRO, o sea, el neoliberalismo con el socialismo. Esto es lo que nosotros nos hemos pasado, y la escuela se ha pasado los últimos 30 años hablando del otro. Y hoy nos damos cuenta por las cifras y por cómo respondió una cultura a la pandemia y cómo respondió otra cultura a la pandemia, que en realidad hablamos de nosotros mismos. Y que somos una cultura individualista, egoísta y exitista, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que también que nos puede servir para reflexionar sobre la escuela, sobre... ¿Y dónde pensás que se basa, que está el cimiento, digamos, la columna vertebral de ese pensamiento colectivo de los países que recién marcabas, ¿no? Japón, China, Corea del Sur? No, yo creo que yo no lo puedo responder. Creo que hay que ser especialista en esta cultura, estas culturas milenarias. Bueno, conozco algunas cosas del Zen, por ejemplo. No muchas, pero lo que tengo entendido es que hay un cuidado, una perspectiva en cuanto al otro, en cuanto a la vida, incluso en cuanto a la en relación a la naturaleza, que tiene que ver con un lugar para lo colectivo, un lugar para lo común, ¿no? Hoy, digamos, creo que nos hemos pasado en Occidente obsesionado con las diferencias, obsesionado con la singularidad, y nos hemos olvidado de lo común, nos hemos olvidado de lo colectivo, ¿no? Yo realmente pienso que tendríamos que ponernos a pensar en relación a esto, ¿no? Pero bueno, son procesos, creo que milenarios. Creo también, me da la sensación, en este marco de pensar la pandemia, de pensar tantas cosas, ¿no? Que siempre las transformaciones empiezan por uno. Digo, hay una cuestión de pensar que va a venir una transformación de algún lado, digamos, que va a bajar, no sé si en un plato volador o con un gobierno o con un ser, digamos, celestial, y que va a empezar a transformarse todo. Digo, pero si no empieza, digamos, desde cada espacio, desde cada persona, o sea, a querer modificar algo de esto que no me gusta,
de otro lado no se modifica, ¿no? O sea, digo, si queremos salir mejores de esto, como se viene mencionando, hay que ver qué cosas podemos hacer mejores para que eso sea diferente. O sea, si repetimos las acciones, si repetimos la manera de ver las cosas, como estás planteando vos en relación a esta diferencia entre Occidente y Oriente, el resultado va a ser, si repetimos, va a ser el mismo. No es difícil que salga algo distinto de una misma conducta. Sí, vos estás planteando en cuanto a las transformaciones, ¿no? Creo que es un tema también muy complejo, pero creo que en cuanto a las transformaciones, por lo menos yo tiendo a pensarlo como un doble movimiento. De lo singular a lo colectivo, pero también de lo colectivo a lo singular, porque si vemos lo que estamos planteando en relación a estos países, hay una estructura ahí, que es una estructura cultural, etcétera, que es la que está produciendo subjetividades, ¿no? Solidaria, respetuosa de la naturaleza del otro, etcétera, etcétera. Me parece muy bueno lo que vos decís, o sea, la necesidad de los cambios, que haya cambios desde uno mismo, que haya cambios desde el lugar de trabajo de uno mismo, o sea, de los microespacios, ¿no es cierto? Pero me parece que son necesarios los macroespacios y los microespacios, como una alineación de astros, ¿no? Eduardo, un placer, gracias por venir. Gracias, muy amable. Estamos llegando al final, Mariano, una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Bueno, y como decíamos al inicio, la idea y el objetivo de este programa es eso, es tratar de escuchar, digo, en esta cuestión que parece tan básica y tan esencial, pero que a veces es tan dificultosa. Entonces, buscamos que durante esta hora vengan protagonistas de diferentes ámbitos, con diferentes formaciones, diferentes miradas y escuchar. Y después, cada uno tratará de sacar sus conclusiones, de poder hacer su propio análisis, que también es importante intentar hacerlo, como manifestamos habitualmente, no tanta reacción y más razón, probablemente algunas cosas sean para mejor así. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate, nos reencontramos dentro de una semana.